Bueno, vamos a hacer un libro, perdón, vais a hacer un libro. Vais a hacer un libro sobre el caso ERE, un tema en el que habéis dedicado tiempo, trabajo, años, dedicación, y vamos a intentar conocer cómo lo llevasteis a cabo. Contarme un poco cómo arranca la historia de los EREs y cómo arranca ese equipo de investigación que se monta en el mundo. Bueno, pues había un caso que se investigaba en los juzgados de Sevilla, que era el caso Mercasevilla, lo llevaba la jueza Laya, y ella, a raíz de Mercasevilla, empezó a sacar distintas investigaciones. Por un lado, las comisiones ilegales, por otro lado, la venta de los terrenos, y había un delito que era el delito societario. Ella quería saber si las cuentas de Mercasevilla se habían falseado o no. Había un apunte en las cuentas de Mercasevilla que era un dinero que se suponía que iba a llegar de la Junta para pagar las prejubilaciones de los trabajadores, pero el dinero no llegaba. Entonces ella le preguntó a la jueza, a la Junta, si ese dinero tenía que llegar. La Junta le respondió por escrito diciéndole que ese dinero no iba a llegar nunca porque no existía ningún expediente por el que se hubiera concedido ninguna ayuda para prejubilaciones en Mercasevilla. Entonces, claro, eso nos llamó muchísimo la atención porque había un papel que decía la Junta de Andalucía que le daba el dinero a Mercasevilla. A raíz de ahí empezamos a tirar del hilo y, bueno, se confirmaron las sospechas que teníamos de que Mercasevilla era solamente uno de muchos casos iguales o muy parecidos que había por toda Andalucía. ¿Y ese equipo, Sebastián Torre, Antonio Salvador, pues se monta un poco al estilo de Bower y Weinstein o cómo es? Porque cada uno está haciendo una cosa diferente. Si tuviéramos que situar el día D en el que de alguna forma los dos empezamos a trabajar juntos, tiene lugar, si no recuerdo mal, el 26 de noviembre del 2010, que por la tarde habían convocado una rueda de prensa en la sede del PSOE provincial a la que acudía el entonces consejero de Empleo, hoy imputado en la causa, Manuel Recio. Él iba para un tema y yo para otro. Pero al final, ahí es donde empezaban a confluir los caminos de los dos hacia, digamos, hacia ese río común que nos ha llevado hasta aquí. Él iba para preguntarle aspectos muy concretos del ERE de Mercasevilla, porque entonces el foco no existía el caso ERE todavía, era el caso Mercasevilla. Pero yo iba para preguntarle, porque ya había trascendido que su antecesor en el cargo, Antonio Fernández, también imputado en los ERE, se había beneficiado como trabajador en excedencia de una bodega de Jerez de la póliza de prejubilaciones, y entonces era obligatorio preguntarle a su sustituto si él veía estéticamente bien. Que Antonio Fernández se hubiera beneficiado de una ayuda que concedía su propio departamento. Entonces, en aquella rueda de prensa, que fue muy gráfica y que muchas veces la hemos recordado Sebastián y yo, pues abordamos al consejero, él por su lado y yo por el mismo, y le hicimos una serie de preguntas que, bueno, al final fue muy recordada, una pequeña risotada que hizo el presidente de la Diputación de Sevilla a la vista de las preguntas que le estábamos formulando, Sebastián por un lado y yo por otro, como diciendo... Y en un momento determinado imagino que la agenda de Sebastián y la agenda de Antonio se van unificando, sí. Los contactos, las relaciones, los informadores... Sí, de hecho hay una fuente muy importante, que es una fuente que nos ayudó muchísimo al principio a sacar adelante todo esto, porque claro, eran sospechas lo que teníamos, había indicios, mirabas los papeles y todo parecía indicar que Mercasevilla era simplemente un caso más, y hubo pues en concreto una fuente muy importante que él me la pone a mí en suerte y que al final pues la compartimos, ¿no? Y esa fuente nos ayuda bastante. Otras fuentes también, pues que yo conocía por otro lado, pues fue a la inversa, ¿no? Compartimos ese tipo de contactos y, bueno, si tú, que Antonio, que eres periodista, sabes perfectamente que para hacer eso con un compañero tienes que tener una confianza casi absoluta en ese compañero. Sí, ¿eh? Porque incluso nosotros en la redacción, para referirnos a alguna fuente, utilizamos nombres en clave o apodos que le poníamos para que nadie, no tanto por los compañeros, sino porque en una redacción entra mucha gente. Tu compañero que tienes al lado puede invitar a alguien o puede venir alguien a hacer una entrevista que está allí y a ti se te puede escapar el nombre de tu fuente. Para tener ese tipo de precauciones, pues utilizamos nombres en clave. Yo explico en clase que en periodismo de investigación hay 3 C: la constancia, el cariño y el café. ¿Cuánta constancia, cuántos café, cuánto cariño habéis echado a este trabajo?
Que café, yo creo que el índice de colesterol, si eso tiene alguna influencia, se nos ha debido subir. Algún gin tonic también entra. Bueno, también en algunas jornadas placenteras que tú has visto que tu trabajo ha servido para algo, ha tenido alguna repercusión, también le hemos utilizado, ¿no? Por supuesto, está claro, ¿no? Pero comparto completamente tu reflexión. A esto hay que echarle mucha perseverancia, hay que echarle muchas horas, porque estamos hablando de un caso que acumula 110.000 folios. 110.000 folios que hemos al menos ojeado. Yo no te voy a decir que nos hemos leído de cabo a rabo, pero que los hemos ojeado, no te quepa la menor duda. Y mucha información más de una vez. Con lo cual, constancia, corazón, porque hay que ponerle pasión. El periodismo es pasión. Si no lo vives con pasión, este trabajo no merece la pena. Y la tercera era... constancia, café y cariño. Y café, ya lo decía al principio, muchos cafés entre nosotros y con fuentes, por supuesto. Muchas tardes desaparecidos en los que alguna gente no sabía en la redacción ni siquiera dónde estábamos, ¿no? Y que decíamos... Y estábamos tomando café con alguien. Si llaman, por favor, no paguéis el rescate, que estamos trabajando. Está controlado. Hay un elemento que es muy importante en esta dinámica del periodismo de investigación. Es, si no hay un entendimiento y un apoyo y una comprensión por la parte familiar, porque cada uno luego tiene su familia, esto es imposible de hacer. Sí. Es imposible porque te vas los fines de semana de descanso y te llevas un tomo de folio así de grande que te tienes que poner a leerte en algún hueco en algún momento, y eso pues tu mujer lo tiene que entender, y tus hijos pues le quitas ese tiempo también, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos gusta tanto esto que lo hacemos sin ningún tipo de problema, y que también por nuestra parte hemos tenido suerte en ese aspecto, ¿no? Y somos bien comprendidos, ¿no? Así que gracias a eso también, a ese apoyo importante, pues puedes sacar adelante muchas cosas. Estamos a la puerta de ver ese libro sobre el caso de los seres, y esperamos que nos contéis la intrahistoria de lo que habéis ido viviendo. ¿Qué nos podéis adelantar de esa intrahistoria? Bueno, pues yo creo que van a salir a relucir aspectos muy desconocidos para el gran público. Luego, evidentemente, como actores que hemos sido, de ese seguimiento que hemos tenido que hacer al caso desde un punto de vista judicial, hay muchos datos pues que más o menos pueden ser conocidos, pero nosotros hay una parte inicial del relato que es que no la puede escribir nadie. Solamente la podemos escribir nosotros porque somos los que estuvimos, no desde el minuto cero, desde antes de que el reloj empezara a avanzar. Esa parte yo creo que va a ser deliciosa la lectura, ¿no? Saber cómo se establecen los primeros contactos con la fuente, cómo se va tirando un poco del hilo, cómo se le va viendo el resultado a la semilla que tú vas sembrando, y que todo, bueno, se concreta cuando la juez abre las diligencias previas y empieza a investigar, ¿no? Y que nosotros de alguna forma no nos hemos limitado a ser redactores pasivos, que nos hemos limitado a contar lo que trascendía desde el juzgado. Yo creo que nosotros también hemos tenido una aportación decisiva a la hora de descubrir intrusos, a la hora de abrir nuevas líneas de investigación. Habéis generado información. Indudablemente, que nos consta que el juzgado ha reclamado. Y habéis convertido parte de vuestra información en una noticia in crimen, es decir, que ha servido como elemento judicial de la historia. Como anécdota, incluso llegamos a publicar que había un error en la fianza que se le impuso a Javier Guerrero, porque a la hora de hacer el cálculo, alguien en el juzgado, la fianza, ahora mismo de memoria no me acuerdo, pero eran 600 millones de euros, una cosa así, una fianza civil, pues se le había añadido un tercio, era la cantidad supuestamente defraudada más un tercio, y alguien, pues era la primera fianza que se ponía, una de las primeras, se equivocó a la hora de hacer el cálculo y confundió un tercio con un 30%, un 3%, un 3,33% de 600 millones, mucho dinero, ¿no? Entonces publicamos que Javier Guerrero, hombre, le tenían que rebajar la fianza un poquito, y eso nunca se ha llegado a rectificar. Yo creo que porque no hay ninguna esperanza de conseguir esa cantidad de dinero, y será, pero quiero decir con eso que, bueno, que no solamente nosotros hemos llegado al extremo de decir vamos a buscar intrusos, vamos a leer los papeles, sino que hasta la fianza la recalculábamos para saber si estaba bien hecho o no, ¿no? O sea, hacíais periodismo de datos a tope. Lo nuestro de ayer ha sido una obsesión prácticamente, ¿no? Para ponerte a calcular si la fianza que viene en el auto es correcta o no, ¿eh? Hasta ese punto. Hasta ese nivel de detalles. Imagino que esta dinámica de investigación es sobre todo en Sevilla. Amigos no habéis generado, sino en todo caso presiones y demás. Pues sabe que se da una circunstancia muy paradójica, que muchas de esas personas de las que nosotros hemos escrito y precisamente no bien al final se terminan convirtiendo en fuentes tuyas.
yo creo que le genera respeto el trabajo que tú desarrollas. Cuando es serio. Cuando es muy serio y cuando tú le has dicho cosas, bueno, tú le has dicho cosas no porque sea una invención tuya, sino porque le estás sustentando en datos. Documentado y acreditado. Correcto. Que lejos de convertirse, al revés, te llaman y hay una relación con algunos, no te voy a decir que es una situación extendida, pero es una relación muy cordial con gente que a lo mejor tendría motivos para, no estar de acuerdo con lo que tú escribes, porque no son cosas agradables. Por eso digo que es paradójico. Sí, pero bueno, si es un buen trabajo, indudablemente al final siempre te lo reconocen. A esa gente y a todos los demás, lo que le vamos a decir es una cuestión. El libro está en marcha, la campaña crowdfunding comienza y se pueden convertir en mecenas, ¿vale? Dentro de poco tendremos el libro de Sebastián y de Antonio, un caso especial sobre los seres. Encantado de contar con vuestra colaboración. Todo va a salir muy bien. Así será.